cuando pisé los frenos, mi coche se detuvo a solo unos centímetros del imponente roble. Mis manos temblaban en el volante, con los nudillos blancos de tensión. Las lágrimas nublaban mi vista mientras luchaba por recuperar el aliento. El peso de lo que acababa de enterarme aplastaba mi pecho como un tornillo de banco. Se fue, Mia. Papá se fue. Las palabras de mi hermano Brandon resonaban en mi cabeza, cada sílaba era una daga en mi corazón. Siempre supe que este día llegaría, pero nada podría haberme preparado para la desgarradora realidad de ello. Mientras me sentaba allí, con el motor encendido, no podía evitar preguntarme, ¿cómo terminamos aquí? ¿Cómo nuestra familia, que antes era perfecta, se convirtió en este lío retorcido de traición, codicia y angustia? Mi nombre es Mia Harley, y esta es la historia de cómo mi familia se desmoronó, y cómo luché con todas mis fuerzas para volver a unirla. Creciendo, éramos la típica familia estadounidense perfecta. Mi papá, James Harley, era el hombre hecho a sí mismo por excelencia. Había comenzado Harley Pants desde nada más que un garaje destartalado y un sueño, vertiendo su sangre, sudor y lágrimas para convertirlo en algo extraordinario. Mamá, Emily, era el pegamento que mantenía a todos unidos, o eso pensaba yo. Siempre estaba ocupada con reuniones de la PTA, galas benéficas y chismes del vecindario, desempeñando a la perfección el papel de esposa y madre devota. Luego estaba mi hermano mayor, Brandon. 5 años mayor que yo y el consentido de mamá, él no podía hacer nada mal a sus ojos. Incluso cuando llegaba a casa apestando a cerveza barata o con moretones de su última pelea, mamá lo mimaba como si aún fuera su bebé preciado. ¿Y yo? Solo estaba, ahí. La idea secundaria. No me malinterpretes, papá me amaba a su manera. Trataba de compensar su constante ausencia con regalos extravagantes, como la torpe cámara de video que me regaló para mi 10º cumpleaños. Captura nuestros momentos familiares, cariño, me dijo con una sonrisa cansada, sin darse cuenta de cómo esa cámara se convertiría en mi salvación y mi maldición. Era un domingo típico cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Papá había prometido llevarnos al parque, pero, sorpresa, sorpresa, lo llamaron para trabajar. Me quedé en el pasillo, con esa maldita cámara en la mano, mientras mamá se descontrolaba por completo. James, por el amor de Dios, es domingo, gritó, su rostro enrojecido por la ira. Tus hijos te necesitan. Yo te necesito. La voz de papá bajó a un susurro, pero la cámara captó cada palabra. Si tan solo ayudaras con el negocio. La risa de mamá fue fría y amarga. ¿Ayudar con tu sueño imposible? Despierta, James. Nos estás hundiendo en deudas por un negocio que no va a ninguna parte. Bajé la cámara, mi corazón latiendo con fuerza. Esta no era la primera pelea que presenciaba, pero sí la peor. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que nuestra familia se estaba desmoronando. Los días pasaron y la tensión en nuestra casa crecía. Papá pasaba más tiempo en el trabajo, y cuando estaba en casa, el silencio entre él y mamá era ensordecedor. Brandon comenzó a portarse peor, llegando tarde a casa apestando a cigarrillos y Dios sabe qué más. Una noche, me desperté con el sonido de vidrio rompiéndose. Me arrastré escaleras abajo, cámara en mano, que se había convertido en una especie de manta de seguridad para mí. Mamá estaba en la cocina, rodeada de pedazos rotos de lo que solía ser su jarrón favorito. Mamá, susurré. Ella se giró hacia mí, sus ojos vidriosos. Vuelve a la cama, Mia, murmuró. Fue entonces cuando noté la botella de vino medio vacía en el mostrador. Al día siguiente, todo parecía normal de nuevo. Mamá hizo panqueques, papá leyó el periódico y Brandon se encorvó sobre su cereal. Pero ahora sabía mejor. Sabía que debajo de la superficie, nuestra familia se estaba agrietando como ese jarrón, y solo era cuestión de tiempo antes de que nos rompiéramos por completo. Era un martes cualquiera cuando mi mundo explotó. Yo tenía 13 años, Brandon tenía 18, y ninguno de los dos tenía idea de lo que estaba por venir. Estaba en mi habitación, jugando con mi cámara cuando escuché el portazo de la puerta principal. La voz de papá resonó por la casa, más enfadado de lo que nunca lo había escuchado. Emily. Baja ahora mismo. Curiosa y asustada, me arrastré hasta la cima de las escaleras, cámara en mano. Por hábito, supongo. Mamá entró en la sala de estar,
luciendo molesta. ¿Qué te pasa ahora, James? El rostro de papá estaba rojo, sus manos temblaban mientras le tendía un sobre Manila. ¿Te gustaría explicar esto? Mamá tiró los papeles a un lado y se rió. Era una risa fría y dura que me hizo estremecer. ¿Qué quieres que diga, James? ¿Que lo siento? ¿Quieres la verdad? He estado engañándote por años, y, ¿sabes qué? Disfruté cada minuto. Me quedé sin aliento, casi soltando la cámara. Papá parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué, Emily? ¿Por qué harías esto? Porque nunca estabas aquí, James. Mamá explotó. Tú y tu maldito negocio. ¿Realmente pensaste que me quedaría esperando por ti para siempre? Lo hice por nosotros, dijo papá débilmente. Por nuestra familia. Mamá se burló. ¿Familia? ¿Qué familia? Hemos estado rotos por años, James. Solo fui la primera en admitirlo. La discusión duró horas. Grabé cada minuto doloroso, aunque mis brazos dolían y mis ojos ardían con lágrimas no derramadas. Nunca notaron que estaba allí, demasiado atrapados en su propio drama. Las siguientes semanas fueron un borrón de llamadas telefónicas susurradas, puertas que se cerraban de golpe y más discusiones de las que podía contar. Brandon se retiró más en su propio mundo, pasando la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Finalmente, una noche, mamá y papá nos sentaron. Niños, comenzó mamá, con una voz anormalmente tranquila. Su padre y yo, nos vamos a divorciar. Mía, cariño, te quedarás con tu padre. Y Brandon, vendrás conmigo. Brandon se encogió de hombros como si no le importara, pero vi el alivio en sus ojos. Sentí que me ahogaba, luchando por respirar mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Papá fue generoso, demasiado generoso, en retrospectiva. Dejó la casa para mamá y comenzó a pagar la manutención de Brandon. La mudanza fue rápida e indolora, al menos físicamente. Nuestro nuevo departamento era pequeño, nada como la casa que dejamos atrás, pero era nuestro. Y por primera vez en años, sentí que podía respirar. No fue fácil, sin embargo. Papá trabajaba más horas que nunca, tratando de mantener el negocio a flote y pagar por todo. Algunas noches, lo encontraba en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, rodeado de cuentas. Quería ayudar, hacer algo, cualquier cosa para aliviar su carga. Pero, ¿qué podía hacer una chica de 13 años? 5 años volaron en un borrón de tarea, trabajos a medio tiempo y ver a papá luchar para mantener su negocio a flote. Yo tenía 18 cuando todo cambió de nuevo, pero esta vez, fue para mejor. Se llamaba Rachel, y entró en nuestras vidas como un torbellino. Recuerdo el día que papá nos la presentó. Tenía una sonrisa tonta en el rostro, una que no había visto en años. Mía, esta es Rachel, dijo, prácticamente radiante. Ella solía hacer prácticas en la empresa, y ahora, bueno, estamos saliendo. Rachel sonrió cálidamente. Es un placer finalmente conocerte, Mía. Tu papá habla de ti todo el tiempo. La evalué, lista para odiarla por principio. Pero había algo en Rachel que lo hacía imposible. Era genuina, amable, y miraba a papá como si colgara la luna. No pasó mucho tiempo antes de que Rachel se convirtiera en una presencia permanente en nuestras vidas. Se mudó unos meses después, y de repente nuestro pequeño departamento se sintió como un hogar nuevamente. Una noche, los escuché hablar en la cocina. James, mi papá está dispuesto a financiar esa nueva línea de producción con la que has estado soñando, dijo Rachel. Él cree en ti, James. Nosotros también. Me asomé por la esquina para ver a papá abrazar fuertemente a Rachel. ¿Qué hice para merecerte?, susurró. En ese momento me di cuenta, esto era lo que el amor debía ser. No el desorden amargo y resentido con el que crecí, sino esto, apoyo, confianza y felicidad genuina. Los siguientes años fueron como ver despegar un cohete. Con las conexiones de Rachel y la experiencia de papá, Harley Pants se disparó. La nueva línea de pintura fue un éxito en las ferreterías del papá de Rachel, y pronto las órdenes llegaban de todo el país. Veía a papá y Rachel trabajando hasta tarde en la noche, con la cabeza inclinada sobre las hojas de cálculo,
discutiendo de manera amistosa sobre los planes de expansión. Pero a diferencia de las discusiones que recordaba de mi infancia, estas siempre terminaban con una risa y un beso. ¿Por qué no se casan ya?, les pregunté un día durante la cena. Compartieron una mirada y se echaron a reír. Oh, cariño, dijo Rachel, secándose las lágrimas de los ojos. Nuestro amor no necesita el sello de aprobación del gobierno. Puse los ojos en blanco, pero lo entendí. Eran felices, y eso era lo único que importaba. En cuanto a mí, bueno, también me iba bastante bien. Me volqué en mis estudios, decidida a hacer sentir orgulloso a papá. Cuando me gradué de la universidad, no había duda sobre lo que quería hacer después. Y así, nos convertimos en un trío imparable, papá con su conocimiento de la industria, Rachel con su astucia para los negocios y yo con ideas frescas de la universidad. 10 años después de que Rachel llegara a nuestras vidas, papá era rico. Rico, como de jet privado y casas de vacaciones. Era surrealista. ¿Mamá y Brandon? Bueno, esa es una historia completamente diferente. No había hablado con ninguno de los dos en años, no desde aquel desastroso día de Acción de Gracias en que mamá se emborrachó y llamó a Rachel una zorra rompehogares. Brandon la apoyó y me llamó traidora. Me fui llorando esa noche, jurando nunca volver a someterme a eso. A veces veía el nombre de mamá aparecer en mi teléfono o recibía un mensaje aleatorio de Brandon pidiendo dinero. Siempre los ignoraba. Dolía, pero había tomado mi decisión. Elegí la felicidad, el éxito y el amor. La vida tiene una forma cruel de quitarte la alfombra cuando todo parece perfecto. Para nosotros, ese momento llegó en un soleado sábado de junio. Papá había estado hablando de hacer puenting durante semanas. La vida es demasiado corta para jugar a lo seguro, decía, con los ojos brillando de emoción. Rachel y yo intentamos disuadirlo, pero ya sabes cómo era papá cuando se proponía algo. La llamada llegó poco después del mediodía. Recuerdo cada detalle insoportable, la voz temblorosa del instructor de puenting, las palabras, ataque al corazón, y, no lo logró, resonando en mis oídos, el sonido de la taza de café de Rachel rompiéndose en el suelo de la cocina. No parecía real. ¿Papá, muerto? El hombre que construyó un imperio desde la nada, que soportó todas las tormentas que la vida le lanzó, derribado por un estúpido salto de puenting. El funeral fue, bueno, fue un espectáculo, para decirlo sin rodeos. Parecía que la mitad de la ciudad había venido a presentar sus respetos. Socios de negocios con trajes sombríos, empleados con los ojos enrojecidos, amigos y parientes que no habíamos visto en años. Papá habría odiado todo el alboroto, pero me reconfortaba ver cuántas vidas había tocado. Y luego llegaron mamá y Brandon. Casi no los reconocí al principio. Mamá parecía vieja, con el rostro hinchado y lleno de arrugas, los ojos inyectados en sangre. Brandon se encorvaba a su lado, lleno de músculos y actitud, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Se sentaron unas filas detrás de nosotros, pero sus voces se oían. Bueno, James finalmente recibió lo que se merecía, dijo mamá con voz arrastrada. Me mordí el labio tan fuerte que saboreé la sangre. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a venir aquí y faltar el respeto a papá de esa manera? Pero empeoró. ¿Sabes? La voz de mamá bajó a un susurro conspirativo que, de alguna manera, sonaba más fuerte que antes. Escuché que su noviecita organizó todo. Ella pagó por el salto de puenting. Seguramente sabía que su corazón no lo soportaría. Probablemente quería quedarse con su dinero. No pude soportarlo más. Me giré bruscamente, con la visión nublada por las lágrimas y la rabia. Cállate, susurré. Solo cállate. ¿Cómo te atreves a venir aquí y esparcir tus mentiras venenosas? Papá amaba a Rachel, y ella lo amaba a él. Esto fue un accidente terrible, nada más. Así que si no puedes mostrar un mínimo de decencia humana y respeto, entonces márchate. Nadie te quiere aquí de todos modos. La iglesia quedó en silencio, todas las miradas sobre nosotros. Mamá se levantó, tambaleándose un poco. Vamos, Brandon. Nos vamos. Que tengan su pequeña fiesta de lástima. Nos veremos en la lectura del testamento. Mientras salían tambaleándose, atrapé la mirada de Brandon. Por un breve segundo,
vi algo allí, arrepentimiento, tristeza. Pero luego desapareció, reemplazado por la misma indiferencia fría a la que me había acostumbrado. El resto del funeral pasó en una neblina de dolor e ira. Pero mientras estábamos junto a la tumba de papá, viendo bajar el ataúd, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo de nuestros problemas. Tenía razón. 2 semanas después de haber enterrado a papá, nos reunimos en la oficina del señor Coleman para la lectura del testamento. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Rachel se sentó a mi lado, con el rostro sereno. Mamá se encorvaba en su silla, luciendo como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Brandon estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, frunciendo el ceño ante la nada en particular. El señor Coleman aclaró su garganta y comenzó a leer. Yo, James Harley, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente, dejé de prestar atención al lenguaje legal, mi corazón palpitaba. Y luego, a mi hija, Mia, le dejo todas mis posesiones terrenales, incluidas todas las propiedades, cuentas bancarias y la plena propiedad de Harley Pants. La habitación quedó en un silencio mortal. Sentí como si no pudiera respirar. El señor Coleman continuó: a mi exesposa, Emily, y a mi hijo, Brandon, les dejo la suma de 50,000 pesos a cada uno. ¿Qué? El grito de mamá nos hizo saltar a todos. Esto es una tontería. Ese negocio fue mi idea. Sacrifiqué todo por James y esa maldita empresa. Crié a sus hijos mientras él jugaba a ser empresario. Esa empresa me pertenece. Miré a Rachel. Ella estaba sentada, tan tranquila como siempre, pero pude ver un ligero temblor en sus manos. Mamá, dije, tratando de mantener mi voz firme. Papá construyó esa empresa desde cero. Ni siquiera creías en él cuando comenzó. Ella se volvió hacia mí, con los ojos llameando. Ingrata. Sabía que te pondrías de su lado. Siempre fuiste la niñita de papá, ¿verdad? Respiré hondo. Mira, no quiero pelear. Si te hace sentir mejor, te daré $100,000. Solo, por favor, terminemos esto aquí. Mamá rió, un sonido áspero y amargo. $100,000. ¿Crees que puedes comprarme tan fácilmente? No, querida. Voy a demandar. Voy a quitarte hasta el último centavo que ese hijo de perra me debía. Basta. La voz del señor Coleman cortó la discusión. El testamento es claro y legalmente vinculante. Si desea impugnarlo, señora Harley, puede hacerlo a través de los canales legales adecuados. Ahora, si no hay nada más, creo que hemos terminado aquí. Mamá salió furiosa, dando un portazo. Brandon la siguió, pero no antes de lanzarme una mirada que podría cortar la leche. Cuando Rachel y yo salimos de la oficina, sentí un peso sobre mis hombros. La empresa de papá, su legado, ahora era todo mío. Y, al parecer, también lo eran sus problemas. Después del desastre en la oficina del señor Coleman, Rachel y yo nos refugiamos en el penthouse de papá, no, mío. El silencio era ensordecedor mientras ambas intentábamos procesar lo que acababa de pasar. Rachel, dije, rompiendo el silencio. Tenemos que hablar sobre el negocio. Quiero que tengas una parte de él. Un 20%. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par, sorprendida. Mía, no. Tu padre te lo dejó a ti. Es tuyo. Negué con la cabeza. Es nuestro. Has invertido mucho en él, no solo dinero, sino tiempo y energía. Ayudaste a construirlo hasta lo que es hoy. Es lo justo. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Antes de que me diera cuenta, me envolvió en un fuerte abrazo. Gracias, susurró. James estaría tan orgulloso de ti. Firmamos los papeles esa misma tarde. Se sintió bien, como si estuviera honrando la memoria de papá y asegurando nuestro futuro al mismo tiempo. Pero, por supuesto, mamá no nos dejaría tener ni siquiera esa pequeña victoria. La demanda llegó 2 semanas después. Mamá exigía toda la empresa y la mayor parte de las propiedades de papá. Su abogado lanzó términos como bienes matrimoniales y enriquecimiento injusto, pero todo se reducía a una sola cosa:
quería lo que creía que papá le debía. Los meses siguientes fueron un torbellino de comparecencias judiciales, declaraciones y noches sin dormir. Rachel y yo nos dedicamos a dirigir la empresa, decididas a no dejar que la vendetta de mamá descarrilara todo lo que papá había trabajado. Al final, el juez rechazó la demanda de mamá. El testamento se mantuvo. Pensé que eso sería el final, pero debía haberlo sabido mejor. Fue durante la audiencia final cuando el abogado de mamá lanzó la bomba. Su señoría, acabamos de enterarnos de que la señorita Harley ha transferido una parte significativa de la empresa a Rachel Carson, la novia del fallecido. A la luz de esta nueva información, nos gustaría presentar una demanda separada contra la señorita Carson. Mi corazón se hundió. Miré a Rachel, que se había puesto pálida. ¿En qué se basan?, preguntó el juez, sonando tan cansado como yo me sentía. En la alienación del afecto, su señoría. Creemos que la señorita Carson mantuvo una aventura con el fallecido hace años, lo que llevó a la ruptura del matrimonio de mi cliente. No podía creer lo que estaba escuchando. Era una mentira, todo era una mentira. Pero cuando miré la cara triunfante de mamá, me di cuenta de que a ella no le importaba la verdad. Solo quería hacernos daño, quitar lo que creía que era suyo. Al salir del juzgado ese día, los reporteros nos rodearon, empujando micrófonos en nuestras caras y gritando preguntas. Señorita Harley, ¿sabía sobre la aventura de su padre? Señorita Carson, ¿cuánto tiempo estuvo involucrada con James Harley? ¿Es cierto que está regalando su herencia a la amante de su padre? Rachel me agarró de la mano y me sacó de la multitud. Sin comentarios, repetía, su voz firme aunque podía sentir su mano temblando en la mía. Una vez en el coche, me derrumbé. Lo siento tanto, Rachel. Todo esto es mi culpa. Si no te hubiera dado parte de la empresa. Detente, dijo Rachel con firmeza. No hiciste nada malo. Tu madre está herida y enojada, y está desquitándose. Pero vamos a superar esto. Juntas. Asentí, secándome los ojos. Juntas, repetí. Mientras nuestro conductor navegaba por el tráfico de la ciudad, no podía evitar preguntarme, ¿cuánto más tendríamos que soportar antes de que esto terminara? ¿Y a qué costo? El día del juicio llegó, y sentí que iba a vomitar. La idea de testificar contra mi propia madre me revolvía el estómago, pero sabía que era necesario. Rachel merecía justicia, y mamá necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras me sentaba en el estrado de los testigos, sentí la mirada de mamá quemando en mi espalda. Pero me concentré en la sonrisa alentadora de Rachel y encontré la fuerza para hablar. Su señoría, comencé, mi voz sorprendentemente firme, tengo pruebas que contradicen directamente las afirmaciones de mi madre. El juzgado quedó en silencio mientras explicaba sobre los viejos videos que había encontrado. Con manos temblorosas, presenté las cintas al tribunal. El primer video se reprodujo, mostrando una versión mucho más joven de mis padres en nuestra antigua sala de estar. La voz de mamá, arrastrada pero clara, llenó la sala del tribunal. ¿Quieres la verdad, James? Bien. He estado engañándote durante años, y, ¿sabes qué? No me arrepiento ni un poco. No pude mirar a mamá, pero escuché su respiración entrecortada. El video continuó, revelando todas sus infidelidades y mentiras. Luego, presenté el informe del detective que papá había guardado. Detallaba los asuntos de mamá, con fechas, horas y pruebas fotográficas. Como pueden ver, su señoría, concluí, las afirmaciones de mi madre sobre que mi padre tenía una aventura con Rachel son completamente falsas. De hecho, fue mi madre quien fue infiel durante todo su matrimonio. El rostro del juez se veía sombrío mientras revisaba las pruebas. El abogado de mamá parecía querer hundirse en el suelo. Cuando llegó el veredicto, fue contundente. El juez no solo desestimó el caso de mamá contra Rachel, sino que también ordenó que pagara todos los honorarios legales. Mamá no lo tomó bien. Se levantó, con la cara contorsionada de rabia, y comenzó a lanzar insultos a Rachel y a mí. Dijo cosas que nunca esperarías escuchar de tu propia madre, cosas que me hicieron estremecer y rompieron mi corazón una vez más. Continuó su arrebato, lanzando improperios hasta que el juez no tuvo más remedio que acusarla de desacato al tribunal. Mientras los alguaciles la escoltaban fuera, se volvió hacia mí,
con los ojos llenos de odio. Esto no ha terminado, Mia, gruñó. Te arrepentirás de esto. Te juro por Dios que lo harás. Pensé que ese sería el final. Me equivoqué. Unos días después, Rachel irrumpió en mi oficina, con el rostro pálido. Me entregó su teléfono. En la pantalla estaba la página de Facebook de mamá, llena de publicaciones sobre nuestra empresa. Harley Pants está hundida en deudas, gritaba una publicación. Mia Harley está llevando la empresa a la quiebra, afirmaba otra. Una fuente interna revela que Mia Harley planea huir a México con los fondos de la empresa, declaraba una tercera. Pasamos las siguientes 48 horas en modo de crisis. Emitimos declaraciones a nuestros empleados y clientes, asegurándoles la estabilidad financiera de la empresa. Nuestro equipo legal redactó una carta de cese y desistimiento para mamá, amenazando con una demanda por difamación si no retiraba sus declaraciones. Para mi sorpresa, funcionó. Quizás mamá finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, o tal vez simplemente se quedó sin fuerzas. Sea cual fuera la razón, publicó una retractación al día siguiente. Yo, Emily Harley, por la presente retracto mis declaraciones anteriores sobre Harley Pants y su directora ejecutiva, Mia Harley. Mis afirmaciones fueron infundadas y hechas en un momento de ira. Sinceramente me disculpo por cualquier confusión o malestar que mis palabras hayan causado. Mientras leía sus palabras, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Esa mujer, que alguna vez fue mi madre, ahora no era más que una extraña amargada empeñada en destruir todo lo que papá había construido. Pasaron 2 meses en relativa paz. La empresa estaba prosperando, y Rachel y yo nos habíamos asentado en una rutina cómoda. Las heridas de las batallas legales se estaban curando lentamente, y me atreví a esperar que, tal vez, solo tal vez, pudiéramos seguir adelante. Pero la vida tiene una forma de lanzarte sorpresas cuando menos lo esperas. Era una fresca tarde de otoño, y me dirigía a mi coche después de un largo día en la oficina. El estacionamiento estaba casi vacío, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Mientras buscaba mis llaves, una voz familiar me hizo congelarme. Mía. Me giré lentamente, apenas creyendo lo que veían mis ojos. Allí, luciendo pequeña y desgastada, estaba mi madre. Mamá, dije, con la voz apenas en un susurro. ¿Qué haces aquí? Se movía de un lado a otro, sin mirarme directamente a los ojos. He estado pensando en tu oferta. ¿Los $100,000, sigue en pie esa oferta? Los aceptaré y te dejaré en paz. Por un momento, me quedé sin palabras. Luego, para mi propia sorpresa, comencé a reír. No era una risa alegre, sino una cansada e incrédula. ¿Hablas en serio? Finalmente logré decir. ¿Después de todo lo que nos has hecho pasar? Las demandas, las calumnias, las mentiras. El rostro de mamá se endureció. Ahora escúchame, jovencita. No, tú escucha, la interrumpí, sintiendo que años de frustración reprimida salían a borbotones. Esa oferta expiró en el momento en que decidiste arrastrarnos por los tribunales. Se fue, mamá. Así como cualquier respeto o afecto que me quedaba por ti. Se puso pálida, luego enrojeció de ira. Malagradecida pequeña. No he terminado, dije, con la voz fría. Si alguna vez vuelves a amenazarme o calumniar nuestra empresa, te demandaré por cada centavo que te quede. Y créeme, ganaré. Sin esperar una respuesta, me subí a mi coche y me alejé, viendo su figura encogerse en el espejo retrovisor. Se sintió como el final de un capítulo, pero también el comienzo de algo nuevo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Rachel y yo nos volcamos en el trabajo, expandiendo la empresa de maneras que papá solo había soñado. Lanzamos una nueva línea de pintura ecológica, abrimos 3 nuevas fábricas e incluso iniciamos un programa de becas para jóvenes emprendedores. A través de todo, la memoria de papá fue nuestra luz guía. Manteníamos su foto en la pared de nuestra sala de conferencias principal, un recordatorio constante de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. Papá se había ido, pero su legado vivía, a través de nosotras, a través de la empresa que construyó desde la nada, a través del amor que compartió con Rachel, y a través de la fuerza que me inculcó. Y en cuanto a Rachel y yo, éramos más que socias de negocios. Éramos familia,
unidas no por la sangre, sino por el amor, el respeto y un sueño compartido. Ahora, mientras me siento aquí, mirando la ciudad desde la ventana de mi oficina, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que ha sucedido. El dolor, la traición, las peleas, todo nos llevó aquí, a este momento de triunfo y paz. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿valió la pena? ¿Tomé las decisiones correctas en el camino? Pienso en mamá y Brandon, en la familia que solíamos ser y en los extraños en los que nos hemos convertido. Una parte de mí desearía que las cosas hubieran sido diferentes, que hubiéramos encontrado una manera de sanar juntos en lugar de destrozarnos. Pero otra parte de mí sabe que, a veces, tienes que dejar atrás el pasado para construir un mejor futuro. Entonces, ¿qué piensas? ¿Hice bien en luchar tan duro como lo hice? ¿Debería haber intentado más para reconciliarme con mamá y Brandon? ¿O cortar lazos fue la única manera de protegerme y honrar el legado de papá? No tengo todas las respuestas, pero sé esto, la vida es desordenada, complicada y rara vez es blanco o negro. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos definen. Si te has quedado conmigo a lo largo de esta montaña rusa de una historia, gracias. Me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Deja un comentario abajo y dime. Y si disfrutaste este viaje salvaje, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias de drama familiar, intriga empresarial y el desordenado caos que llamamos vida.